Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que voy a entrar a explicar en este momento es cómo podemos crear materiales en el programa, ¿listo? Para eso sí se nos hace necesario que tengan a la mano las carpeticas que yo ya les había compartido de texturas y de esas imágenes, ¿se acuerdan? O sea que sí vamos a necesitar esa información porque como vamos a proceder es a crear materiales, necesitamos tener como texturas a la mano para los procesos de creación. Bueno, el proceso de creación, ¿cómo funciona? Yo de igual forma voy a entrar al editor de materiales, pero como yo les decía en la clase pasada, ya no me va a interesar buscar el material desde acá, o sea, ir a la librería y buscar el material, sino que yo ya lo que hago es un ejercicio de donde parto desde la casilla que está vacía, ¿sí? Para entrar a modificar unos parámetros que están aquí en la parte de abajo y a partir de esa modificación de esos parámetros entro a crear un material nuevo, ¿sí? O sea que ya personalizo yo el material. Asumo que ustedes crearon materiales en AutoCAD, o sea que ya están familiarizados con esos procesos de creación, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este momento, siguiendo pues la dinámica de los procesos de creación, voy a explicar diferentes situaciones, como las más comunes, para que al menos ustedes estén familiarizados. Cabe anotar que igual también encuentran en la plataforma un documento de apoyo que explica cada una de esas situaciones también, ¿listo? Para que por favor lo descarguen y aprovechen ese documento. Bueno, voy a agrandarlo aquí, la esfera, como para que se pueda ver de una manera más cómoda. Y voy a empezar con situaciones sencillas y a medida que vamos avanzando pues vamos generando situaciones más complejas. La situación más sencilla de un material es un material con base a un color. O sea, en muchas ocasiones eso es lo que yo necesito y a veces ni siquiera en una librería encuentro yo eso. Ah, que yo necesito un muro azul. Pero entonces como uno siempre encuentra son elementos o materiales más complejos, es difícil encontrar a veces materiales tan simples como una situación de color y ya, ¿sí? Entonces voy a entrar a explicar eso, o sea, vamos a comenzar desde lo más básico, que es un material con base a un color, allá meterle texturas, meter reflejos, meter transparencias y empezar a meter diferentes situaciones. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en 3D Studio? 3D Studio maneja diferentes tipos de material y a partir de los diferentes tipos de material, él trabaja con unas plantillas o unos parámetros diferentes, ¿sí? Ahora, dependiendo, digamos, de la versión en la que estamos, del 3D Studio en el que estamos, él a veces arranca con unas plantillas predeterminadas, que es la que ustedes van a encontrar acá. Ahora, cuando uno trabaja desde el 3D Max estándar, seguramente arranco con una plantilla de un material estándar, pero recuerden que nosotros cambiamos el motor de renderizado a Mental Ray, ¿se acuerdan? Entonces eso lo que hace es que me lleva a trabajar una plantilla diferente que se llama aquí Arch and Design, ¿sí la están viendo? Ahora, ¿cómo encuentro yo esas plantillas? Cuando yo hago clic aquí sobre ellas, él me va a cargar el mismo Material Map Browser, pero yo aquí, ojo que ya no estoy buscando un material, me voy a ir aquí donde dice Materials y resulta que el programa me permite trabajar diferentes tipos de material. Miren, todo esto que ustedes encuentran aquí son plantillas de material, ¿sí? Y dependiendo de la plantilla que yo escoja, aparecen unas características y unos parámetros para generar un material. Acuérdense que como cargamos Mental Ray, entonces, adicional a las plantillas estándar, él me sacó unas plantillas de Mental Ray. Y si ustedes ven, aparecen las básicas también de Autodesk, ¿se acuerdan? O sea que si yo me meto aquí, por ejemplo, en la plantilla de Autodesk Generic, es como si ustedes estuvieran generando el material en AutoCAD. Sería básicamente lo mismo. Ahora, como se nos hará muy difícil ponerme yo a explicar cada una de estas plantillas y para qué sirve, yo por lo general lo que recomiendo es trabajar con una sola plantilla que se me adapte a diferentes situaciones. Yo les voy a recomendar la siguiente plantilla que es muy fácil y muy cómoda de trabajar, que aparece aquí en la categoría de estándar y se llama el material arquitectónico. Entonces,
¿Por qué es fácil de manejar? Porque de una vez trabaja bajo parámetros de un material arquitectónico. Y eso es en últimas lo que estamos buscando generar, materiales para objetos arquitectónicos. O sea, entonces se adapta mucho a las necesidades que nosotros tenemos. O sea que cuando voy a crear un material nuevo, lo primero que yo voy a hacer es escoger la plantilla con la que quiero trabajar, le doy OK. Entonces miren que aquí ya el icono dice ahora es Architectural y ya lo que tengo en la parte de abajo son unas propiedades diferentes a las que tenía anteriormente. ¿Sí se dieron cuenta? Miren que aquí, por ejemplo, sigue siendo esta plantilla de Arch and Design y aparecen unas propiedades. Hasta podemos incluso explorar estos materiales que ustedes ya trajeron de la librería y ustedes se van a dar cuenta el tipo de material que es y cómo está dispuesta las propiedades a partir de la plantilla, ¿sí? Seguramente en la librería de Autodesk van a ser puros de estos materiales, materiales que trabajan desde las plantillas de Autodesk, ¿sí las ven? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros entonces es que cada vez que creemos un material nuevo, vamos a arrancar desde esta plantilla arquitectónica, ¿listo? Ahora, voy a entrar a explicar cómo funciona la plantilla arquitectónica y cuáles son las ventajas de ella. Miren, la plantilla arquitectónica parte de unas cualidades de un material, que son estas que ustedes encuentran acá, ¿sí? Entonces, un material arquitectónico determina, ya sea que el material es creado con base a un color, ¿sí? O creado con base a un mapa, ¿sí? O sea, cuando ya estoy hablando de texturas, cuando ya estoy hablando de textura o de una imagen o de un componente diferente, ya no estoy hablando que el material es generado con base a un color, sino que es generado con base a un mapa o a una imagen, ¿listo? Entonces, siempre que yo voy a crear un material, yo tengo que entrar a determinar una de estas dos, ¿sí? Luego, todos los materiales van a tener unas propiedades. Por ejemplo, el brillo, shininess, ¿sí? ¿Qué tan brillante o tan opaco es el material? Transparencia, si es un material opaco o si es un material transparente. Si hay translucidez, si tiene un índice de refracción o si tiene iluminación propia. Y a partir de las propiedades y cómo las voy yo configurando, ¿sí? Entonces se va generando mi material. Ahora, ¿qué es lo interesante de la plantilla arquitectónica y por qué me gusta mucho proponer esta plantilla? Si ustedes ven, aquí tenemos una plantilla que parte todo en cero, ¿sí lo ven? Pero en la parte de arriba aparecen unos templates de los que yo puedo como arrancar para la configuración de mi material, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de material que yo quiero, entonces el programa o la plantilla automáticamente organiza estas propiedades con base a la necesidad que yo tengo. Entonces voy a poner un ejemplo, voy a generar un material para un muro. Entonces yo le digo, venga, yo voy a arrancar entonces con la plantilla de Masonry, ¿sí? Entonces, ¿el qué hace? Me pone las propiedades con base a la necesidad que yo tengo. Entonces, fíjense que obviamente como es un material opaco de mampostería, claramente no va a tener brillo, no va a tener transparencia, no va a tener translucidez, el índice de refracción está en el mínimo, ¿sí? Ah, ¿qué pasa si lo que yo quiero es, yo quiero generar es como un piso en cerámica, que refleje, que sea bien bonito, pues, o sea, una cosa bien pulida? Entonces, parto de una plantilla que se llama Ceramic Tile Glazed. Entonces, miren que cambia las propiedades, ¿sí la ven? Entonces, él me dice, mire, entonces, como este material, usted sí ya necesita que tenga un brillo fuerte. No tengo transparencia ni translucidez, pero mire que se aumenta el índice de refracción para que se vea mejor el reflejo. ¿Sí vamos entendiendo? Ah, que yo necesito crear un material transparente. Entonces aquí encuentran dos opciones, ¿sí o no? Glass Clear o uno que se llama Glass Translucent. Entonces, él ya aquí me dice, bueno, usted quiere un material transparente en vidrio, entonces el brillo lo pone a full, al 100%, la transparencia también está a full, ¿sí? Y hay un índice de refracción relativamente alto. Sí vamos entendiendo cómo funciona el manejo de la plantilla, ¿cierto? Ahora, una observación para los materiales transparentes. Este material
fíjense que es difícil ver la transparencia, ¿sí se están dando cuenta? Obviamente cuando yo lo paso acá, se va a ver bien, pero en ocasiones yo necesito ver en la previsualización qué tan transparente es. Entonces el programa me permite, aquí desde las propiedades, a esa casillita ponerle un fondo. Entonces fíjense que cuando ya le pongo el fondo, uno como que ya puede evidenciar cómo está configurado el material. ¿Sí se están dando cuenta? Esto no afecta para nada el material aquí. Es simplemente como para que desde el fondo yo pueda ver esa transparencia, cómo funciona, ese reflejo o ese índice de refracción, cómo va a funcionar. ¿Sí? Ahora, miren lo interesante de esto. En este momento, lo que hice fue simplemente cargar una plantilla y yo ya tengo un material creado. ¿Necesito hacer algo más? No, o sea, si yo quisiera un vidrio, ya lo tengo, ¿sí o no? Ah, que podríamos entonces desde acá, desde el color, ponerle un color, ¿sí? Entonces de pronto es que yo quiero un vidrio como verde, amarillo, azul, rojo, ¿sí? Pero miren que simplemente con cuadrar determinar una plantilla que ya cuadra las propiedades de tal manera que se adapte a mi necesidad, ya tengo un material creado. ¿Sí? Sí, vamos entendiendo entonces cómo es el manejo de la plantilla. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a dejar este material acá, voy a arrancar con uno nuevo. Entonces recuérdense que si voy a crear un material nuevo, lo primero que voy a hacer es cargar la plantilla, selecciono Architectural, le doy OK. ¿Sí? Y dependiendo de la necesidad, entonces cargo la plantilla que más se adapte a lo que necesito para empezar a configurar. Ahora, voy a hacer lo siguiente para que vamos entendiendo de todos modos las propiedades. Voy a arrancar desde una plantilla básica, o sea, que arranque, por así decirlo, todo en cero, y más bien poco a poco voy a ir explicando cómo se logran los diferentes efectos en un material para que a ustedes les quede como más fácil. ¿Listo? Ahora, la plantilla básica de todas se llama así, Ideal Diffuse. Miren, todo está en cero. ¿Sí lo ven? Y este está en el mínimo porque el índice de refracción no puede ser menor a 1. O sea que todo está en lo mínimo. Esto es lo que decimos la básica de todas. ¿Listo? Ahora, como les venía diciendo, primer situación de material. Quiero un material con base a un color. Me voy a meter por Diffuse Color, hago clic en el cuadro del color y escojo mi color. ¿Sí? Ya, defino tonalidad y defino qué tanto de blanco o qué tanto del color quiero. ¿Sí? Se acepta, le doy OK y ya tengo un material de un color. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, de pronto eso es todo lo que yo necesito. ¿Sí? Es una pared verde, es una pared roja, simplemente tengo que configurar un color, listo, eso es todo lo que necesito. Ahora, empecemos a manejar otras situaciones. Bueno, digamos que necesito un material, ya no es opaco, o sea, ya no es para una pared. Resulta que es que tengo una mesa y quiero que esa mesa sea como en un acrílico verde, por así decirlo, ¿sí? O sea que ya empiezo a trabajar otra serie de propiedades, ¿sí o no? Si estamos hablando de acrílico, estamos hablando de qué propiedad, de que tiene que haber una transparencia, ¿cierto? Entonces, arranco, si va a haber transparencia, pongámosle fondo de una vez para que podamos evidenciar la transparencia. ¿Cuál es la transparencia entonces acá? Me voy acá. Transparencia está en 0. Quiero empezar entonces a aumentarle transparencia y empiezo a analizar. O sea, esto ya es un tema, fíjense que la ventaja del fondo es que me permite identificar qué tanto quiero que se vea de esa transparencia. Lo puedo poner al tope que es 100 o puedo jugar con grados de transparencia. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de un acrílico, estoy hablando de un material que no refleja, ¿sí o no? O sea, simplemente la transparencia y ya. O sea que yo solamente tengo que preocuparme por un color y por un grado de transparencia. No tengo que preocuparme por nada más. ¿Listo? Ah, bueno, de pronto es un tema ya de un vidrio. Quiero empezar a meterle reflejos. Están las dos opciones, ¿se acuerdan? O me paso a la plantilla del glass, que ya de una vez me cuadra, ¿cierto?
O los reflejos en los vidrios, por así decirlo, se van a manejar primero desde acá, shininess. Si yo ya estoy hablando de reflejo, tengo que empezar a subir el brillo, ¿sí? Pero el brillo solo no funciona a menos de que empiece a subir índice de refracción. ¿Sí se están dando cuenta? O sea que los reflejos funcionan desde dos propiedades: brillo e índice de refracción. ¿Hasta ahí vamos bien? No hay reflejos. Tengo un material mate. Entonces no tengo por qué preocuparme ni del shininess ni del índice de refracción. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí vamos jugando con las diferentes propiedades. Obviamente el reflejo no se logra sino hasta el momento en que ya se asigne el material. ¿Sí me hago entender? O sea, ya digamos, voy a coger esta sillita de aquí, le voy a asignar su material y ya obviamente tendríamos que entrar a renderizar, ¿sí? Para que podamos ver. Tiene que subir brillo. Son dos. El reflejo trabaja con dos: índice de refracción y shininess. ¿Sí? Estamos aquí en una plantilla básica. ¿Sí? O sea, estoy partiendo de explorar propiedades. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí? Listo. Ahora, voy a poner otra situación. O sea, siempre es ingreso, plantilla arquitectónica. Quiero ya un material, pero su base ya no es un color. O sea que me conseguí la imagen de una cerámica, de un mármol, de un granito, de un porcelanato y quiero manejar mi piso en ese material, ¿sí? O sea que ya no me tengo que preocupar por el color, eso ya no es importante. Me voy a aquí, Diffuse Map. ¿Qué sucede? Yo en este momento no tengo ningún mapa cargado, ¿sí? Entonces voy a hacer clic aquí en None y en Mapas, ¿sí? Escojo qué tipo de mapa quiero cargar. Voy a trabajar desde las opciones estándar, ¿sí? Como lo que quiero es buscar una imagen, me voy a ir por acá, Bitmap. Y cuando le doy OK, lo que hacemos es buscar el archivo de imagen que quiero encontrar. Entonces, aquí es donde les digo que buscamos desde esas texturas que les compartí al inicio del módulo, ¿sí? Y voy a buscarme una cerámica. Digamos que quiero esta cerámica de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que ya el material se crea a partir de esa imagen, ¿sí? También pasó otra cosa que igual eso yo lo expliqué en la clase pasada. ¿Qué pasó con esas propiedades iniciales que yo tenía aquí del material? Ya cambian y ya estoy accediendo a las propiedades de la imagen, ¿sí? Ahora, ¿qué configuro en la imagen? Básicamente, escala o tamaño, ¿sí o no? Entonces, fíjense que él aquí me está diciendo que la imagen tiene un tamaño de ¿cuánto? 1.21 por 1.21, ¿sí? Puedo trabajarlo desde dos opciones. Miren, como ella tiene aquí activada esta casillita que dice Use Real World Scale, ¿sí? Entonces yo lo que hago es configurar tamaño. A mí me parece que de 1.21 por 1.21 estaba bien, porque él tenía era 4, ¿cierto? Que la cerámica eran 4 de estas. O sea que ahí más o menos estoy haciendo un cálculo de 60 por 60 cada uno. Me parece que 1.20 por 1.20 está bien, redondeémoslo. 1.20 por 1.20, ¿sí? Ahora, también si quisiera, acá tengo una opción para rotar, ¿sí? ¿Se acuerdan VW qué significa? XYZ, ¿cierto? En este caso, como lo que yo estoy es rotando la imagen, no me interesa rotar ni en X ni en Y, sino que me interesa rotar esa en Z. Hagamos un ejemplo. Quiero rotar la textura a 45 grados, ¿sí?
O sea que desde ahí yo puedo jugar con las diferentes posibilidades, ¿sí? Tengo para configurar el tamaño y puedo cambiar orientación. También desde acá tengo la posibilidad de cambiar de imagen. De pronto esa no es la que quiero, ¿sí? Quiero hacer un cambio, ya no me gustó esta, quiero otra. Entonces puedo ir y buscar la imagen. Esto también es importante en qué situación. Si yo creo el material, lo tengo aquí en este equipo, guardo el archivo y me lo llevo al computador de mi casa, ¿me va a leer el material? Tengo que tener la imagen a la mano. O sea que lo más seguro es que si ustedes van a estar manejando el archivo en diversos equipos, van a tener que ingresar por aquí y volver a encontrar esa imagen. Pero si la tengo en una misma carpeta. Si tienen la textura en la misma carpeta y ustedes cargan con su carpeta, no hay ningún problema porque él está encontrando la imagen dentro de la carpeta. Esa siempre ha sido la situación ideal en cualquier programa, llámese SketchUp, AutoCAD, Revit, en lo que sea. Lo ideal es que ustedes siempre tengan alojado con su proyecto y su archivo de una vez en una carpeta las texturas para que no tengan que ponerse a buscarlas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo regreso a las propiedades generales del material? ¿Se recuerdan? Iconito Go to Parent. ¿Sí? Y fíjense que ya entonces aquí en las propiedades iniciales, en Diffuse Map, tengo un mapa cargado que es mi cerámica 8. ¿Sí vamos entendiendo cómo va siendo el proceso? Y aquí fíjense, miren, yo puedo poner el color que sea. ¿Se me ve el color? No, porque está cargada, es el mapa o la imagen. Pero ¿por qué razón el color no se ve? ¿En qué valor está esto? En 100, ¿sí o no? ¿Qué sucede si lo pongo en 50? ¿Qué pasó? La mitad del material la está asumiendo el color y la mitad la está asumiendo la imagen. O sea que yo también puedo jugar con esto. En caso de que quiera jugar con cambios de tonalidades. Obviamente en la gran mayoría de las situaciones es esto lo que yo necesito, o sea, la imagen tal cual, no me interesa modificar su tonalidad. O sea que por eso por defecto el mapa está en su 100%. Sí vamos entendiendo ahí, ¿cierto? Ahora, aquí yo ya tengo un material, ¿sí? Voy a ponerlo en el piso de una vez, pongámoslo acá. Sí, piso. Asigno, y para que se vea la textura, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Show Shaded Material in Viewport, ¿sí? Y ya lo estoy viendo. Como en la clase pasada ya lo mapeamos, ¿se acuerdan? Entonces, la textura se me está viendo bien, con base pues a la escala que yo le determiné. Ahí lo importante es recordarse, cada vez que asignan material hay que asignarle el WMAP. Y ojo, como este piso al mapear tiene esto activo, ¿sí lo ven? Real World Map Size, ¿sí se están dando cuenta? Él está asumiendo es este tamaño. ¿Sí vamos dándonos cuenta cómo es el proceso? O sea que yo lo que tengo que hacer es, escalo mi material desde acá, ¿sí? Asigno el mapping, pero yo le digo que simplemente trabaje desde las propiedades que se están configurando en el material. Entonces yo no tengo por qué ponerme a mover esto el número de veces que se repite la imagen, porque yo ya lo estoy trabajando es con base a las dimensiones en la configuración del material. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, sigamos trabajando con este mismo y digamos que ya que es un piso en cerámica, yo quiero un piso en cerámica pulido, bien bonito, con reflejos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo generamos los reflejos? Shininess, índice de refracción. Voy a hacer lo siguiente, voy a ponerlos al tope todos dos. O sea, Shininess lo puse al 100 y el índice de refracción lo puse al máximo, que es 2.5. Aquí yo no voy a ver nada, aquí yo no voy a ver nada. Tengo que renderizar. ¿Sí? Me toca renderizar y me toca esperar a ver qué es lo que sucede. Vamos a darle la esperita
Vamos a darle la esperita que finalice el render porque si no, pues sí quiero que evidenciemos el tema del reflejo. Aunque igual ahí se alcanza a ver un poquito ya los reflejos, ¿sí o no? ¿Qué hubo? Ahí no está terminando, pero ahí ya estamos viendo más o menos el reflejo, ¿sí lo alcanzan a percibir? O sea, tengan presente que ahí lo puse al tope, ¿sí? Obviamente está un poquito exagerado, ¿sí o no? O sea, es casi como un piso que parece estar mojado. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero empezar a jugar con grados de reflejo? O sea, que refleje, pero de pronto que no refleje tanto. ¿Qué tendría que empezar yo a hacer? Empezar a reducir. ¿Qué? La verdad puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Será un proceso de ensayo y error. O sea, yo no les puedo dar la fórmula matemática ideal porque yo tampoco sé cómo quieren ustedes que funcione el reflejo en cada uno. Se puede manejar mitad y mitad. Podría ser, bueno, bajémosle de pronto al 70 el brillo y bajémosle el índice de refracción 2, ¿sí? Habrá que volver a renderizar y volver a comprobar hasta el punto en que ustedes logren el reflejo deseado, ¿sí? Pero digamos que la manera como ustedes van a lograr el reflejo siempre va a ser la misma, independiente de que sea un material de un color, un material con textura, un material transparente, el reflejo siempre se va a manejar con shininess y con el índice de refracción. ¿Ahí estamos claros?